Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Ocadiz y los saludo en nombre de Editorial Universidad de Guadalajara. El día de hoy presentamos una publicación titulada Levantarse y luchar, bajo la autoría de la doctora Rafaela Santos. Tenemos con nosotros en este conversatorio a su autora, así como a los doctores José Villela y Soledad Aldana Aguiñaga, esta última a quien cederé la palabra a continuación. Adelante. Bienvenidos a la edición número 35 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Con mucho gusto presentamos en esta ocasión a la doctora Rafaela Santos en la presentación del libro Levantarse y luchar, cómo superar la adversidad con la resiliencia. La doctora Rafaela Santos, ya conocida por todos nosotros y encantados de que nos acompañe nuevamente con esta reedición de su libro Más oportuno que nunca, es neuropsiquiatra, es directora y presidenta del Instituto Español de Resiliencia. Es presidenta también de la Sociedad Española de Especialistas en Estrés Postraumático y CEO de la Fundación Humanae. La doctora es conferenciante internacional y autora de los libros Mis Raíces, Familia, Motor de Resiliencia, en el 2019. También es autora de Abecedario de Resiliencia, que presentamos en la edición pasada de la Feria Internacional del Libro, con mucho gusto, un libro precioso. Es autora de un libro que se llama Tú también puedes, de otro libro que se llama Creer para crecer, la resiliencia se aprende. Como vemos, la doctora lleva una línea bien definida a lo largo de su trayectoria y lo que más me admira en estos 2 años que la vengo viendo, doctora, no es los libros que produce, sino la capacidad tan grande que tiene para trabajar, para transmitir, para aportar. Y en este caso, el tema de la resiliencia, un tema no solo de moda, sino un tema necesario en nuestros días, pues es lo que vertebra este libro de Levantarse y luchar. A mí me gustaría mucho, doctora, que pudiera hacer la presentación de su propio libro, escuchar de sus propias palabras qué es lo que nos quiere transmitir con esta edición. Muchísimas gracias, Soledad, por la presentación, tus amables palabras y estoy encantada de haber sido invitada a otra nueva edición de la Feria del Libro de Guadalajara, que para mí es un honor. Entonces, bueno, pues la verdad es que el protagonista de hoy es este libro. O sea, hoy la protagonista no soy yo, ni es mi trabajo, sino el libro. El libro que en esta época de pandemia, pues efectivamente la resiliencia ha pasado a un primer foco, necesidad. Ha pasado de ser la palabra más buscada en el diccionario de la Real Academia Española a ser la realidad más necesaria. Todos los gobiernos, todas las personas quieren aprender resiliencia porque hace falta. Bueno, pues como decía, que hoy el protagonista es este libro porque, bueno, pues hace 7 años me propuse escribirlo precisamente porque veía la necesidad de desarrollar en las personas esta competencia tan necesaria para tener una buena salud mental y ser felices. O sea, la resiliencia luego iremos viendo en qué consiste, pero es muy necesaria en momentos de adversidad como esta que acabamos de pasar con la COVID. Bueno, pues la verdad es que yo presido una sociedad científica que es sobre el trauma, como bien Soledad me has presentado, de estrés postraumático, y veía personas que habiendo sufrido pues una gran adversidad, algún acontecimiento que rompe la vida, sin embargo se habían como transformado en personas extraordinarias. Eso en psiquiatría se llama crecimiento postraumático, pero no tenía nombre de resiliencia en ese momento, hace 20 años cuando iniciamos estos estudios de investigación. Entonces empezamos a ver pues que era una competencia que está innata en el ser humano, pero que debe de ser aprendida. Y me planteé pues entrevistar a personas
que puedan enseñarnos, porque la resiliencia se aprende. Se aprende mucho mejor con modelos, con personas que han superado adversidades, que con teorías, que con libros. Entonces, en el libro, pues voy entrevistando a personajes distintos que nos enseñan cada uno una faceta. Quizá pues vamos pasando por distintas adversidades y decimos, pues ¿cómo lo ha superado tal persona? Voy al libro, busco y aprendo. Bueno, cuando escribí este libro, pues al principio era mi primer libro y la verdad es que me impresionaba mucho entrar en este mundo de escritores. Ahora ya tengo 6 o 7 libros, pero este fue el primero, ¿no? Y la verdad es que pues yo, o sea, mi profesión es ser médico, psiquiatra, me encanta mi profesión y dedicarme a la clínica, pero bueno, como quise a través de los ejemplos de testimonios de personas enseñar resiliencia, pues me lancé a esto. Y sin embargo, cuando ya lo tenía impreso, me daba un poco como de pudor, no sé, o sea, un poco de vergüenza que se leyera, porque yo decía, bueno, a lo mejor no es bueno, no va a gustar, estas timideces que al principio pues un escritor novel se plantea. Y entonces ocurrió que, bueno, un día me llamó bueno, Carlos, mi editor de la editorial de Random House, de Conecta, me llamó y me dijo, tu libro ha quedado finalista en un concurso que se hace aquí en España muy importante. No Square se llama, son 25 miembros de un jurado que votan, pues como seleccionan 300 libros de los publicados cada año y el jurado de 25 personas muy multidisciplinar vota el mejor libro de empresa. Votan 3. Bueno, me dijo, ¿has quedado finalista? Y yo, ¿finalista de qué? Porque no sabía a qué se refería. Y dije, bueno, pues que lo presentamos y va a ser dentro de unos días el fallo del jurado para elegir pues los 3 mejores. Y yo la verdad es que pensé, un reto, ya me gustó mucho y me dio confianza el que hubiera quedado finalista los 10 últimos, los 10 finalistas. Y entonces pues fui a la presentación con afán de aplaudir al que ganara. No pensé ni de lejos que iba a ganar. Y entonces yo estaba en la consulta con pacientes y con el último paciente se me complicó un poquito, como suele pasar en estas consultas de psiquiatría, y llegué un poquito tarde, iniciada la sesión. Entonces, cuando llego, allí un salón de actos, muchísima gente, de pronto al entrar veo en la pantalla proyectado mi libro y oigo que el presentador dice, está entrando en la sala la doctora Santos. Y yo digo, Dios mío, ¿ahora qué hago? ¿No? Bueno, total, que había quedado finalista y me gustó mucho. Y empecé a pensar que los libros tienen vida propia. O sea, uno escribe un libro y el libro no es para que esté en una estantería y decir, aquí tengo una colección. No, no, los libros tienen que rodar de mano en mano, a lo mejor se regala uno, luego prestas otro, no te lo devuelven, ¿dónde está mi libro? O sea, pero tienen que ir rodando porque tienen vida propia. Y este libro, Levantarse y luchar, pues se fue abriendo camino. Se publicó después en España, se publicó en México y también fue un exitazo muy grande. O sea, me llegaban cartas de México, de sitios muy, o sea, que personas que yo no conocía contándome pues cómo les había ayudado o preguntándome cosas de resiliencia. Me encantó. Y después de eso, pues se ha publicado también en Argentina, en Colombia, en Perú, bueno, en varios países. Y yo no he hecho nada. O sea, el libro tiene vida propia. O sea, el libro se va abriendo camino. Y la verdad es que me ha dado muchas alegrías, ¿no?, el publicar este libro. Y bueno, yo hoy he querido invitar a una de las personas que entrevisté, que es el doctor Villela, pero para quien lo pueda leer, he entrevistado porque yo tengo en el fondo, no sé por qué, porque no he investigado, pero tengo como mitad de mi corazón es mexicano y mitad español. Y entonces en el libro, pues sin pensarlo, entrevisté a personajes que he conocido, que muchos son bastante conocidos en México y muy conocidos en España.
Y bueno, pues he entrevistado a Bosco Gutiérrez, este arquitecto que fue secuestrado 257 días hasta que logró escaparse. Bueno, es una historia impresionante. He entrevistado también pues, a una profesora del IPADE, que no me podía imaginar que una persona tan seria, tan empresaria, tan profesora, tenía una vida pues muy atractiva, de deportista, otra faceta personal muy resiliente porque pudo superar un cáncer y aprendí mucho de ella, ¿no? Luego también pues, he entrevistado a Lorenzo Serviche, el fundador de Bimbo. También está como un empresario de resiliencia que nos cuenta en primera persona pues, todos los avatares de cómo, siendo tan joven, con 20 o 21 años, entre 3 amigos, un primo, un amigo y él, crearon esta gran empresa que yo creo que todos hemos crecido con los panecillos dulces estos de Bimbo. Bueno, yo hoy he querido invitar a uno de los personajes que luego ya lo presentaremos. Y luego, pues como digo que los libros se abren camino, pues llegó la COVID. O sea, impresionante cómo ha afectado a todo el mundo y cómo ha sembrado pues, esta necesidad de crecerse ante la adversidad. Y entonces ahí, pues la editorial me planteó que pudiera hacer revisar el libro y pudiera ampliarlo con un capítulo para el COVID. Y ahí he entrevistado, que es impresionante, pues el mayor milagro de la pandemia en España ha sido en Madrid, con la puesta en marcha de un hospital de campaña impresionante que luego, si quieren, pues les cuento un poco más a fondo. Pero ha sido un milagro como en muy poquitos días se puso en marcha y la persona, el doctor Zapatero, que lo puso en marcha, pues también está entrevistado en el libro y es impresionante cómo cuenta que, bueno, pues en ese hospital de campaña donde pasaron 4.000 pacientes, sobrevivieron el 95,5%. Ha sido el milagro de la ciudad de Madrid. O sea, todo el mundo que entraba. O sea, la verdad es que es impresionante porque cada día, en distintos momentos, cuando los pacientes eran dados de alta, se aplaudía en el hospital de campaña. Y como eran unas naves enormes para 4.000 personas, bueno, tenían 1.500 camas, ¿no?, ingresados, pues solamente se oían de vez en cuando los aplausos y era muy reconfortante saber por qué esos aplausos eran los pacientes que estaban dados de alta y se iban a sus casas sanos, ¿no? O sea que ha sido muy impresionante y la verdad es que este libro a mí me ha dado muchísimas alegrías y hoy querría compartir pues uno de los testimonios. Soledad, si te parece. Doctora, qué gusto y qué inspirador escucharla, porque yo no había escuchado su narración acerca de su primer libro, y saber que fue el primero y que ahora en época de pandemia ha tenido la oportunidad de reeditarlo, me parece tan pertinente, pero a la vez tan emocionante la historia de cómo ese libro ha llegado a todas partes, y creo que ahora más necesario que nunca con la época que estamos viviendo. Muchas felicidades, me encanta escuchar esta experiencia, esta narración y tenerla aquí, claro. ese testimonio suyo. En este libro, además de entrevistar pues, a personas que han sido muy claves en la gestión de la pandemia, pues también ha ocurrido una cosa curiosa, ¿no? Y es que cuando ya estábamos en el mes 14, o sea, después de estar 14 meses atendiendo a pacientes COVID, yo ya pensaba que ya no me iba a contagiar. Y al final me contagié y pasé yo mi propio COVID. Entonces lo que hice fue también poner mi propio testimonio en el libro de cómo, cómo transité por el COVID y gracias a Dios lo superé. O sea que... Otra cosa importante, nosotros como profesionales de la salud, cómo nos vemos obligados a revisar nuestros procesos, y creo que todos hemos sido víctimas del COVID, y qué importante emparejarnos con esa experiencia de los pacientes y vivirla desde dentro para entender mejor. Qué bueno que haya plasmado esta experiencia en el libro, es también otra oportunidad
de ver no solo su aprendizaje profesional, sino sus vivencias personales, doctora. Habrá que poner atención en eso y se los recomendamos a todos. Y qué gran noticia y qué gusto que uno de los testimonios que usted va a presentar aquí en la Feria del Libro, eso me enorgullece, me alegra, es el del doctor Villela. Permítame, por favor, hacer la primera presentación y, por supuesto, usted tendrá muchas más cosas que decir acerca de él y luego el doctor mismo nos dará su testimonio. Yo voy a hacer solo la presentación formal. El doctor José Villela es médico por la Universidad Panamericana, es psiquiatra por el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, es catedrático de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Panamericana, es atleta en el Comité Paralímpico Mexicano y desde el 2010 a la fecha el doctor José Villela ha impartido más de 400 conferencias en México y España sobre su testimonio de vida, el sentido de la adversidad y la resiliencia. ¿Qué más nos dice acerca de él, doctora? Pues yo quiero contar brevemente cómo yo le conocí al doctor Villela. Yo estaba en México y me hablaron del accidente brutal que tuvo un día saliendo del hospital donde estaba empezando a hacer su especialidad de cirugía. Y había pasado la noche de guardia y había salido con su cochecito hacia su casa y se paró donde está ¿cómo se llama? Teleférico, ¿no? ¿Cómo se llama lo que hay en la Ciudad de México? Periférico. Bueno, pues estaba parado en un semáforo y un camión que transitaba por el piso superior perdió el control y se cayó encima del coche del doctor Villela, que estaba parado en el semáforo. O sea, fue como si de pronto lo sepultara un camión de la basura. Y entonces, bueno, él me contó que en el primer momento del impacto se quedó como aturdido, como suele pasar con un shock, aturdido, todo negro, todo oscuro, no veía nada y pensó, pues me he muerto, me he muerto. Entonces, al ratito empezó la policía y la gente a desescombrar toda la basura y de pronto le vieron y dijo un policía, gritó, está vivo. Y dijo él, la mejor noticia que me han dado en mi vida, porque ya pensaba que estaba en la otra vida y todavía estoy aquí, ¿no? Y entonces yo pensé, esta es una primera respuesta ya de resiliencia, en vez de pensar, qué mala suerte, cómo me ha pasado a mí esto, por qué a mí, que seguramente esto nos lo contará él, ¿no? Pero al decir, está vivo, la mejor noticia, ¿no? Y entonces le preguntaron, ¿qué hacemos? ¿Dónde le llevamos? También para saber si estaba orientado. Y dijo, pues, llévenme a mi hospital, yo estoy a una cuadra de aquí. Y entonces le llevaron al hospital donde acababa de salir de guardia. Dice que es impresionante cómo un médico, esto que decías, Sol, de los médicos, ver la otra parte, como si dijéramos, estar también en la parte de paciente. Dice que empezó a oír por megafonía, urgencia, politraumatismo, puerta de emergencia, el doctor Villela, politraumatismo, y los médicos decían, pero si se ha ido, se ha marchado, y era que volvía a entrar. Entonces, bueno, pues a mí me gustaría que él nos contara cómo vivió bueno, pues esa transformación de su vida, de ser pues un chico joven, médico, queriendo ser cirujano, a pensar, he perdido el 90% de mis capacidades porque solamente me queda el 10% que es mi cabeza, pero qué suerte tengo que está intacta. Yo ahí tengo todos los conocimientos de ser médico. Y mi ilusión, mi pasión es curar a los pacientes. Pues al no poder moverme no voy a poder ser cirujano, pero puedo ser psiquiatra porque tengo todos los conocimientos y poder hablar puedo, ¿no? Entonces, a mí me parece que esa transformación a otra especialidad, a otra manera de seguir siendo médico y seguir siendo, bueno, pues feliz no lo contará él todo, ¿no? Pero yo creo que eso es pues una gran resiliencia. Entonces empecé a ver que reunía todas las, pues como las pautas, ¿no? Las estrategias de ser una persona resiliente y me fui a entrevistarle.
y efectivamente a partir de ese momento nos hemos hecho muy amigos. Le he traído a congresos, voy a verle cuando voy a México y la verdad es que me encanta pues, que poderle tener hoy aquí dándonos su testimonio, su experiencia. Pues al contrario, Rafi, qué gusto. Antes que nada, muchas gracias también, doctora Soledad. Qué honor estar en esta presentación de la reedición del libro Levantarse y Luchar, que digo, hay tanto que platicar sobre este libro que el espacio que tenemos siempre quedará corto. Sí, estoy muy afortunado de ser uno de tantos amigos de Rafi acá en México y bueno, haberla conocido en este proyecto. Para mí, como médico psiquiatra y más que como médico psiquiatra, como individuo que se ha enfrentado a un obstáculo, una adversidad, cosa que no me hace nada original, ¿no? Ya que estamos todos expuestos a una dosis fuerte de sufrimiento y de adversidad en la vida. Hablar de resiliencia siempre me evoca a la esperanza, siempre me lleva hacia sentir que en medio de cualquier situación se puede sacar lo mejor y tener, como dice la doctora, pues un crecimiento en medio de la adversidad. Me gusta en particular el enfoque que se le da en este libro porque los testimonios que recoge, empezando por mí, no son los testimonios de héroes inalcanzables ni de personas extraordinarias. Son testimonios de personas comunes y corrientes, con altas y con bajas, con virtudes y defectos, que lo que tenemos en común es que nos hemos enfrentado a algún camión de basura, alguno que otro de manera literal, pero que todos hemos tratado de hacer lo mejor posible con esa adversidad. Y eso es lo que me gusta de este libro, ¿no? Que se plantea una posibilidad en medio de las dificultades que es alcanzable para todos. No se trata de ser Superman ni de ser un gladiador, sino que justo como su definición lo dice, ¿no? La resiliencia es ese proceso dinámico de adaptación, ¿no? A un entorno de gran adversidad en donde puede haber pues justamente un crecimiento. Entonces, eso a mí me ha llenado de esperanza en cuanto conocí este concepto y también estoy seguro que para todos los que nos escuchan, que de alguna forma tengan inquietud por este tema, ya sea por estar pasando por una adversidad o por cualquier otra razón, pueden encontrar aquí muchas respuestas. Son respuestas simples, pero como para mucho de la vida, hay que regresar a lo simple. A veces nos complicamos con demasiadas teorías y demasiadas especulaciones. Este libro, en resumen, lo que dice es, tú puedes ser más resiliente y te voy a enseñar cómo puedes llegar a hacerlo. Entonces, un honor estar aquí, Rafi. Muchas gracias, Pepe. Encantada de volver a verte. Gracias a ti. Yo no sé, Sol, si queréis hacer preguntas os sigo preguntando, como Sí, un tú. gusto escuchar al doctor. Yo tengo muchas preguntas efectivamente para ambos, pero empiece usted preguntándole al doctor. Por favor, doctor, hágame el honor. Sí, pues yo siempre resumo porque una vez me dijeron, por favor, en un minuto, dígame, doctora, como lo importante para crecer en resiliencia. Y se me ocurrió poner las 3 A's de la resiliencia, que yo quiero luego que el doctor Villela nos aporte una 4ª A, porque me lo dijo una vez y me gustó. Pero yo las 3 A's de la resiliencia he dicho, primero, hay que aceptar la realidad que uno no puede cambiar, porque la verdad es que la vida no nos pide permiso para el sufrimiento, nadie lo querríamos, pero una vez que nos pasa algo, o sea, lo que nos pase no está en nuestra mano evitarlo, pero sí que está en nosotros el cómo lo afrontamos. Y eso es importante, que me gustaría que nos lo contara el doctor Villela. La segunda es adaptarnos a la nueva realidad. Él dijo, no puedo ser cirujano, voy a ser psiquiatra para seguir siendo médico, para seguir curando a los pacientes. Y la tercera, que yo me parece imprescindible, es el apoyo. También la actitud ante, uno puede elegir, como él dice, quedar destruido o decir, levantarme y luchar, ¿no? Para superarlo. Yo me gustaría que nos contaras en la práctica tuya cómo transitaste por esas fases de la resiliencia. Claro que sí, Rafi. Pues digo, justo este resumen, ¿no? Y con esta mnemotecnia de fácil acceso de las letras A's de la resiliencia, me gusta mucho esto por lo que empiezas, ¿no? Que es la base a partir de la cual
se puede empezar a construir un proceso, ¿no? Y esto lo enfatizo mucho, la resiliencia como proceso, no como un cambio de actitud nada más, ni como una inspiración momentánea, sino como un proceso en donde claro que interviene la voluntad. Primero, para estar en el contexto adverso, y esto suena quizá muy obvio, no me refiero al estar físicamente en una situación adversa, sino también el permitirnos sentir lo que haya que sentir en medio de ese entorno, que muchas veces son emociones como el enojo, la tristeza. No me gustaría tildarlas de emociones negativas, al final son emociones que tienen una razón de ser, es nuestra mente hablándonos, y claro que en la adversidad se generarán emociones de este tipo, ¿no? Y una vez que se sienten estas emociones, entonces es que se pueden empezar a gestionar. Yo creo que el proceso de adaptación a un contexto adverso pasa por permitirnos primero sentir lo que haya que sentir, en lugar de bloquear las emociones o negarlas. Ya en un segundo, en una segunda etapa, una vez que se ha agotado esa parte, pues como de la emoción intensa inicial, viene la parte cognitiva y es empezar a pensar, bueno, ¿y esto qué pasó? ¿Qué significa? ¿A dónde voy? ¿Cuál es el sentido de todo esto? Y las respuestas que demos a esas preguntas son las que desde mi punto de vista permiten que acabemos por adaptarnos. Es literalmente una reestructura cognitiva lo que permite que alguien diga, en medio de esta situación, aunque es adversa y en otra época yo hubiera pensado que sería imposible, ahora le veo nuevas luces, le veo nuevas oportunidades y es modificar nuestro pensamiento que, como bien dicen los cognitivistas, es lo que en gran medida explica lo que sentimos, si no es que completamente explica, ¿no? Las emociones que vienen después de una idea. Entonces, ese es como el proceso. Y a mí, digo, se me ocurría platicando una vez con Rafi, igual en vivo, esta nueva A que podemos agregar, que es la A del amor, ¿no? Como que yo le decía a Rafi, le falta ahí a la definición un poco, un motor tal vez, ¿no? Y creo que el motor de la resiliencia al final es el amor, y no necesariamente el amor, me refiero como al amor humano, ¿no? A ver, me refiero también a dónde ponemos el corazón. Donde pongas el corazón, ahí es donde están tus sueños, tus anhelos, tus expectativas, donde encuentras la motivación verdadera, ¿no? Y entonces, bueno, se lo propuse y por lo visto sí le gustó a la doctora esa A, esa quinta A, ¿no? Me gusta mucho. Quiero incorporar la cuarta A, clarísimo. Sí. Sí, un poco cursi, Rafi, pero a veces hay que. No, eso es el motor más poderoso. Y Sí, además yo pienso que lo más importante, el trabajo más importante que puede hacer el ser humano es amar. Y es lo que nos da la felicidad de verdad, la más profunda. O sí, sea, completamente de acuerdo. Entonces, yo creo que una persona resiliente tiene muchas cualidades, pero una de ellas sin duda es que ama la vida, ama a las personas que tiene alrededor. Y esto también te permite salir del enfrascamiento de esta realidad no me gusta. Siempre el amor puede más, ¿no? sí, así es. No, hombre, es una cosa maravillosa escucharlos a los dos porque no solo escucho a dos profesionales, yo estoy haciendo mis notas para aprender y estoy en toda esta, mi profesión es psicóloga y yo estoy en toda esta comprensión de la parte cognitiva. Muchas de las cosas que nosotros trabajamos con las personas en los procesos psicoterapéuticos precisamente hablan de esto, ¿no? De la aceptación, de sacar la emoción, de no bloquearla, y luego viene la parte cognitiva y el significado para poder avanzar en la terapia. Pero ustedes están, creo que, un punto adelante en todo esto, en la parte profesión, porque le han logrado imprimir en la parte humana, la parte de la experiencia, de la vivencia y esta parte que mencionan ambos haber platicado de la cuarta A, que es el amor, pues yo creo que le da un significado absoluto y redondea el concepto de la resiliencia, doctora. Si usted, me gusta mucho esa definición y sé que es un término que está plenamente vigente. Sin embargo, si pudiéramos definirlo, así como usted le dijeron, en 3 palabras, dime cómo se logra, en 3 palabras, díganos qué es la resiliencia, para partir de ahí a otras preguntas que tengo para los dos. Pues la resiliencia es la capacidad del ser humano de afrontar las situaciones difíciles de la vida, porque todos vamos a tener,
de una manera o de otra, todos vamos a sufrir adversidades. Pues no tener miedo, sino afrontarlas, superarlas y salir fortalecido. ¿Por qué? Porque de la dificultad, cuando se afronta, cuando uno, como el título del libro, me levanto y lucho, siempre voy a salir mejor. ¿Por qué? Porque mi cerebro tiene esa capacidad, el cerebro tiene una neuroplasticidad para poder adaptarse a las circunstancias difíciles. Y cuando uno se adapta es cuando crece y pasa como a ese nivel superior que en psiquiatría le llamábamos antes crecimiento postraumático. O sea, cuando uno ha superado algo, ya lo próximo que me pueda venir tendrá que ser de mayor intensidad para que me genere como ese estrés. Porque si no, uno piensa, si yo ya he superado esto, voy a poder superar otras cosas también parecidas. Y lo mismo nos pasa con los testimonios. La resiliencia se aprende, quiere decir que cuando veo que, como decía el doctor Villela, personas normales y corrientes son capaces de superar adversidades, si ellos pueden, yo también voy a poder. Y por eso este libro ayuda tanto a que en cualquier circunstancia, cualquier situación, uno puede tener similitudes de decir, voy a poder, yo también voy a poder. Pero me gustaría que el doctor Villela también conteste esta pregunta que has Sí, y hecho. junto con esta pregunta, doctor Villela, de qué es la resiliencia, que puede tener un concepto parecido con algún punto diferente, yo le quiero hacer otra pregunta, porque usted mencionó dos cosas importantes, que significa esperanza, y me gustaría que retomara ese concepto tan hermoso. Y por otra parte, que esto le pasa a las personas comunes, por lo tanto, las personas comunes pueden ser resilientes. ¿Es usted una persona común? ¿Pudo ser resiliente siendo una persona común? Platíqueme su concepto, por favor. No, claro que sí, pues creo que hay que partir de como de un concepto que creo que no tenemos muy distorsionado, que es el de el superar los traumas, ¿no? ¿Qué es superar un trauma? Muchas veces, desafortunadamente, solo una idea, un conjunto de ideas que podemos llegar a concluir, ¿no? De yo ya superé A o B situación. Cuando para mí la superación de un hecho no es como darle carpetazo y decir, ya entendí lo que esto significaba en mi vida y ya lo superé, como hablamos, por ejemplo, de la superación de los duelos, ¿no? Que tampoco es un concepto con el que yo me sienta cómodo, decir, ya superé la muerte de un ser querido, no es superar y decir, ya quedó en el olvido. Para mí la superación de una adversidad es más una disposición de la persona a ir transcurriendo por esa vida adversa que tiene sus golpes y sus moretones y tratar de ponerle la mejor cara, aún cuando haya mucha pérdida, aún cuando haya mucho dolor. Y eso es lo que me parece que puede ser muy interesante de explorar y de explotar en el ser humano, ¿no? A veces en el enfoque médico tradicional nos enfocamos en la deficiencia, en la carencia, en la patología. Está deprimido, diríamos, de alguien que está triste, ¿no? O no ha superado, tiene un estrés postraumático con tales o cuales características. Y creo que dejamos de lado toda la parte positiva, el decir, esta persona puede, a partir de este hecho adverso, desarrollar sus fortalezas. ¿Cuáles son las fortalezas de nuestros pacientes? Rara vez en el enfoque clínico nos dedicamos a explorarlas y justo esto creo que nos permite hacer el enfoque desde la resiliencia. Entonces, superar la adversidad para mí es que hay días todavía en donde me siento muy mal y hay días en donde no veo el norte y hay días en donde vuelvo a caer emocionalmente. ¿Por qué? Porque soy una persona común. El reconocimiento de eso es donde encuentro mi mayor fortaleza, en reconocer que soy vulnerable, reconocer que hay días que dices ya que se acabe, por favor. Y como dice el libro, ¿no? La resiliencia no es vamos a enseñarte cómo no caerte. La resiliencia es te vas a caer, levántate y lucha, ¿no? Y eso es justo lo que más me gusta. Y hablando de la esperanza, pues digo, ya sé que estamos acotados de tiempo, pero literalmente a mí lo que me ayudaba mucho en esos días de hospital interminables que llegaban de catéteres o que me bañaban en la cama del hospital y yo decía, ¿cuándo termina esto? ¿No? Justo la esperanza es eso que sentía yo
muy dentro de mí, de decir, esto va a pasar, vendrán cosas mejores, ¿no? Y es literal como ese aferrarnos a la posibilidad de que todo va a estar bien al final. Y eso ha quedado demostrado en cada una de las batallas, en cada uno de los combates, que como dicen también de una manera hasta poética, ¿no? Incluso en la noche más oscura, sabes que al día siguiente va a volver a brillar el sol, ¿no? Totalmente una explicación muy sentida, muy profunda, y que a mí me parece que actualmente hay tantas personas y nosotros como profesionales tenemos tantos pacientes acudiendo para resolver duelos y acudiendo para superar pérdidas propias y de familiares que se han ido, que francamente creo que estamos errados cuando pensamos en que esa superación es definitiva. Podríamos hablar aquí entonces, doctora Rafaela, y a ver, dígame si me queda bien claro el concepto de su libro, y doctor Villela también. Levantarse y luchar es todos los días. Así es, así es. Lo que pasa es que en esa lucha, y como hay esperanza, está la felicidad. O sea, no es incompatible. No es seré feliz cuando todo esto esté tranquilo. No, Claro. no. Eso es lo bonito del ser humano, que en la medida que va superando retos, va siendo feliz. Y sobre todo, la persona resiliente tiene ese sentido, o sea, busca el sentido. Yo esto lo aprendí del doctor Víctor Frank, el psiquiatra también, hace muchos años le conocí, y decía que lo que daña al ser humano no es el sufrimiento lo que daña, sino no encontrar sentido al sufrimiento. Y eso es lo que ha contado el doctor Villela a su manera, con su experiencia de la esperanza, porque tiene sentido todo lo que nos pasa cada día, porque vamos encaminados a, como si dijéramos, es como un túnel algunas veces, pero siempre hay una luz al final. O sea que ese camino está lleno de felicidad también, no es incompatible. O sea, la resiliencia lo que nos da es como ese escudo protector de saber que podemos. Perfecto. Que Pues somos un gusto escucharlos a ambos, que nos quede el concepto tan claro a nivel teórico, pero tan sentido a nivel práctico y tan despertador de las emociones que ustedes nos transmiten. Yo quiero agradecerle, doctora, por la presentación del libro, felicitarla por tan oportuna reedición y agradecerle enormemente al doctor Villela que nos acompañe. Un gusto conocerlo, tenerlo aquí, y pues son una dupla perfecta, por algo coincidieron y nosotros somos afortunados de escucharlos. Muchas gracias y Muchísimas gracias. hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, doctores Rafaela Santos, José Villela y Soledad Aldana, por la presentación de esta obra. A nombre de Editorial Universidad de Guadalajara, les agradecemos su presencia en esta 35ª Feria Internacional del Libro. Nos vemos y hasta la próxima.